Cuando pensamos en el 5 de mayo, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? La batalla, los cañones, los uniformes. El general que sobrevivió a los cañones del imperio más poderoso fue vencido por un enemigo microscópico. Pero ojo, los que venían no eran soldados cualquiera. No, señor, eran los zuavos, las tropas de choque del ejército francés, famosos por ser feroces, valientes hasta un punto que rayaban lo suicida. Imaginen ver esos uniformes tan coloridos avanzando hacia ustedes. Era como ver a la muerte misma caminando. Eran el símbolo del poderío francés. Porque esta no es la historia de una victoria. Es la historia de un corazón roto al que le encomendaron un imposible. Miremos de cerca esta imagen. Hay un dato curioso sobre Ignacio Zaragoza. Era míope. Sí, le costaba muchísimo ver de lejos. Porque poquísimos hombres en toda la historia de México tuvieron una visión pero tan clara de lo que se tenía que hacer. Mientras su propio mundo se desenfocaba por el dolor, él vio el único camino posible para que la República sobreviviera. El 13 de enero, Zaragoza tiene que enterrar a su esposa, Rafaela, el amor de su vida. Se fue dejándolo completamente devastado. Y justo ahí, cuando el luto se lo está comiendo vivo, el 20 de febrero llega el presidente Juárez y le entrega el mando del Ejército de Oriente. Esto no fue un honor, para nada. Fue una carga brutal sobre un hombre que apenas podía con su alma. Por dentro, es un hombre que lo único que necesita es tiempo. Tiempo para llorar, para recordar, para hundirse en su dolor. Pero por fuera es el general Zaragoza. Y a él se le exige estar de pie, planear, inspirar y enfrentar a la fuerza militar más poderosa del planeta. Su mundo personal se había terminado, pero de repente tenía que salvar el mundo de todos los demás. Enfrente, ¿qué tenían? Pues a las tropas de élite de Francia, veteranos de 1000 batallas. Y para rematar, la misma ciudad de Puebla estaba llena de gente que simpatizaba con los franceses. La derrota no parecía una posibilidad, parecía un hecho. Y entonces Zaragoza hace algo que es simplemente genial. Reúne a sus hombres y fíjense, no les miente, reconoce al enemigo. Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México. Pero vosotros sois los primeros hijos de México. Con esa frase lo cambió todo. Ya no era una batalla de ejércitos, era la defensa sagrada del Ora. No olvides suscribirte a La Última Carga y activar la campanita. Continuamos. Todas esas divisiones políticas que habían desangrado al país, de pronto se hicieron a un lado. Y hay una frase que lo captura todo. Es del general Miguel Negrete, que era conservador, pero no dudó en unirse a la defensa de la República Liberal. Él dijo: yo tengo patria antes que partido. Y esa idea resonó en toda la nación. Estamos hablando de hombres indígenas, de pueblos como Zacapoaxtla y Tetela, con sus trajes de manta y sombrero de palma. Un contraste brutal con los uniformes franceses. Y sus armas muchas veces eran solo machetes. Pero se alzaron para defender su tierra, impulsados por nada más y nada menos que puro patriotismo. El comandante francés, que estaba tan seguro de sí mismo que se creía ya el amo de México, decide enfocar todo su ataque en un solo lugar, los fuertes de Loreto y Guadalupe. La táctica francesa fue directa, brutalmente directa. Lanzaron un primer asalto, eso de las 11 de la mañana, con el segundo regimiento de zuavos directo contra el fuerte de Guadalupe. ¿Pero qué pasó? Fueron recibidos por un fuego intensísimo y tuvieron que retroceder. No se rindieron. Lanzaron una segunda carga, esta vez con apoyo de infantería de marina. Mismo resultado, repelidos. Finalmente, un tercer asalto, ya a la desesperada, se estrella contra una pared de bayonetas mexicanas. Lo imposible estaba sucediendo. El coronel Juan Nepomuceno Méndez. La orden que recibió fue casi un suicidio. Tenía que cargar colina abajo con sus hombres, que eran en su mayoría voluntarios indígenas de Tetela, y enfrentar cara a cara a los que se consideraban los mejores soldados del planeta. Y justo en el momento en que los hombres de Méndez chocan contra los zuavos en un combate brutal, algo más sucede. Desde los fuertes, la artillería mexicana entra en acción. Y vaya si entra en la acción. Una verdadera lluvia de fuego empieza a caer sobre las columnas francesas, que eran tan ordenadas, tan disciplinadas, y de pronto se ven envueltas en el caos y la muerte.
Y es aquí donde Méndez se convierte en leyenda. Lidera la carga, organiza sus tropas y logra algo clave. Atrae a las columnas francesas a una trampa, una emboscada perfecta entre los dos fuertes. En medio de esa locura, una bala le da en el hombro izquierdo. ¿Y qué hace? ¿Se retira? Para nada. Se queda en el campo de batalla, herido y todo, y sigue al mando de sus hombres hasta que llegan refuerzos. Su coraje fue la chispa. Sus hombres, con el machete en la mano, se lanzaron a un combate cuerpo a cuerpo que dejó en shock a los franceses. Y así, el ímpetu del invasor, esa fuerza arrolladora, se hizo pedazos. Y allá arriba, en su puesto de mando, Zaragoza observa todo. El suelo tiembla. Díaz desató a su caballería desde la ladrillera de Azcárate. Y en ese momento, esto ya no era una defensa, se convirtió en una cacería. Su carga fue fulminante. Transformó una retirada táctica en una huida caótica. No les dio ni un respiro, persiguiéndolos por todo el campo de batalla y sellando una victoria que, minutos antes, parecía completamente imposible. Son las 5:49 de la tarde. Zaragoza envía el telegrama que se haría inmortal. Es el momento cumbre de su vida y uno de los más grandes de la historia de México. Todo ese dolor personal, canalizado en deber patriótico, había producido la victoria más increíble. Por un momento solo hubo triunfo. 4 meses. Ese fue todo el tiempo que el destino le permitió a Ignacio Zaragoza disfrutar de su hazaña. Y así de rápido, la celebración se apaga. El héroe de la nación, el hombre que detuvo al mejor ejército del mundo, de repente está librando su última batalla. Pero ya no contra soldados, sino en una cama, consumido por la enfermedad. Por un instante, solo un instante glorioso, ese hombre que estaba roto por dentro se convierte en el salvador de toda una nación. Pero el destino, que a veces es muy cruel, le tenía guardada una última y terrible ironía. Un final sin nada de épica para el héroe más grande de la República. Pero aquí es donde la historia da un giro. Su muerte no fue el final. De hecho, fue el verdadero comienzo de su inmortalidad. Y no fue una bala francesa ni una bayoneta suave. Fue la fiebre tifoidea, una enfermedad común, invisible. La ironía es devastadora. Al morir, Zaragoza trasciende, deja de ser solo un general victorioso, se convierte en un mártir, un símbolo puro del sacrificio por la patria. Esa combinación, la victoria increíble seguida por un final tan trágico, lo grabó para siempre en el corazón de México, convirtiendo la Batalla de Puebla en una de nuestras leyendas fundacionales. Y esto nos deja con una última reflexión. La historia a veces exige un sacrificio total. Ignacio Zaragoza lo perdió absolutamente todo, su esposa, su salud y al final su vida. Pero de toda esa pérdida, de esa agonía, nació un símbolo tan poderoso que sigue inspirando a México más de un siglo y medio después. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Será que a veces el hombre tiene que morir para que la leyenda pueda nacer y vivir para siempre?